Juan capítulo 17, versículo 14 en adelante. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Estos versículos corresponden a la oración que Jesús hizo por sus discípulos y por todos los que íbamos a creer en el Evangelio. Es decir, que es una oración por los cristianos de todas las épocas. En esta oración el Señor declara una verdad espiritual que como cristianos tú y yo tenemos que comprender. Aunque vivamos en este mundo, no somos del mundo. Esto quiere decir que nuestra vida tiene que ser diferente. No podemos vivir como el mundo. No puedes vivir como vive el mundo. No te puedes regir por los valores que el mundo se rige o por la filosofía de vida que el mundo sigue. Nosotros estamos llamados a vivir a la manera de Cristo. La palabra de Dios nos dice que como cristianos ya no debemos amar las cosas que tenemos en este mundo, que hay en este mundo. Es decir, no podemos amar la vida mundana. Primera de Juan capítulo 2 versículo 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Lastimosamente muchas veces creemos que vivir como cristianos significa solamente no enredarse en la vida mundana, en los placeres que ofrece el mundo. No nos damos cuenta que nuestra vida está llena de soberbia, hipocresía, está llena de crítica, de autosuficiencia. A veces pensamos que eso es lo que significa vivir exactamente igual al mundo. Es por eso que el Señor, por medio del apóstol Pablo, nos muestra la manera como debemos vivir nosotros en este mundo. Debemos vivir como verdaderos cristianos. Segunda de Corintios capítulo 1 versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y muchos más con vosotros. Ahora vamos a explicar este versículo, cómo lo podemos aplicar a nuestra vida, y vamos a comprender lo que significa vivir como verdaderos cristianos en este mundo. En primer lugar, tenemos que vivir con sencillez. No podemos decir que estamos viviendo como verdaderos cristianos si nuestra vida está llena de soberbia y nos comportamos con prepotencia y altanería con nuestros prójimos. Vivir con sencillez significa no creernos superiores a los demás. Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Tú y yo como cristianos no podemos ver con menosprecio a nuestro prójimo, ni con rechazo, sino con amor. Es decir, de la misma manera que el Señor nos vio a nosotros a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras debilidades. Salmo 22, versículo 24. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Vivir con sencillez significa comprender que es mejor dar que recibir. Hechos capítulo 20, versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Qué fácil es olvidarse de este pasaje, ¿verdad? Qué fácil nos olvidamos de este versículo. Hay muchas iglesias que han olvidado la primera parte. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Hay muchas iglesias que solo se dedican a estar entre las cuatro paredes, alabando a Dios, que está muy bien. Pero aquí Pablo nos exhorta a que ayudemos a los necesitados. Y hoy en día hay muchas congregaciones donde hay familias y hay personas que están necesitadas, que no llegan a fin de mes económicamente, pero tampoco pueden llevar comida. Y la pregunta es, ¿les estamos ayudando?
Pablo nos está recordando esto. Todos sabemos que los bienes materiales son temporales, que no son el todo de nuestra vida, que no somos dueños, sino administradores de las bendiciones que el Señor nos da. Y esas bendiciones que el Señor nos da, no solo nos van a bendecir a nosotros. Con esas bendiciones podemos bendecir a las personas que están con nosotros. Podemos bendecir a los necesitados. Por eso es mejor dar que recibir. Recibo de parte de Dios, doy lo que Dios me da a los demás, y es una cadena. Y esa cadena no se debe romper. Vivir con sencillez significa ser como niños. Mateo capítulo 18. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Un niño siempre está dispuesto a aprender, a conocer. Muy diferente a muchos cristianos que nuestra soberbia nos hace creer que todo lo sabemos y que nadie puede enseñarnos nada. Menospreciamos los consejos, menospreciamos la corrección, menospreciamos incluso hasta los mensajes que el Señor nos da por medio de nuestros pastores. Y el cristiano que no vive con sencillez se vuelve materialista, se vuelve una persona superficial, pierde la capacidad de asombro, ya no es sensible a los pequeños detalles de la vida, no reconoce todas las bendiciones que Dios le da a su alrededor. Ser como niños. Un niño no tiene malicia en su corazón. Un niño perdona. Tenemos que vivir con sinceridad de Dios. Esto también es importante. Segunda de Corintios capítulo 1, verso 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios. Muchos cristianos, enfrente de nuestros hermanos, tenemos una actitud de amistad, de halago, ¿verdad? De amor. Pero cuando nos dan la espalda, los criticamos o hacemos comentarios destructivos. Somos como las personas que describe David en el Salmo 5, verso 9. Porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. La palabra de Dios nos hace un llamado a ti y a mí a amar sin fingimiento. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Esto sería lo normal. Sería lo normal que en el mundo las personas amen con amor fingido, aparentando ser amigos, aparentando ser personas sinceras, pero esto no debería ser lo normal en la Iglesia de Cristo. Vivir con sinceridad de Dios significa vivir una verdadera vida cristiana, no una simple religiosidad, es decir, viviendo como cristianos únicamente los domingos y solamente en la iglesia. Nosotros tenemos que anhelar ser una familia de fe, una familia cristiana como la de Timoteo. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 5, lo hemos visto en los estudios bíblicos que os estamos mencionando en las últimas semanas. Puedes encontrar algunos espacios en este canal de YouTube de Radio Solidaria, los puedes encontrar en iVoox, también en Spotify. Segunda de Timoteo capítulo 1, verso 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Estas son las palabras de Pablo a Timoteo, poniendo como ejemplo a su abuela y a su madre, Loida y Eunice. Esto es una familia de fe, todos unidos. Si un eslabón se rompe en la familia, esa familia no dura. Pero si una familia está unida, con Cristo en el centro, puede venir cualquier persona, puede venir el enemigo, que esa familia va a continuar hacia adelante. Por último, tenemos que vivir reconociendo la gracia de Dios sobre nuestra vida. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 12, la última parte, dice: no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios.
nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Vivir como cristianos significa reconocer de corazón que lo que somos, que lo que tenemos y hasta donde hemos llegado no es primeramente por nuestra sabiduría humana o por nuestra sagacidad o por nuestra astucia o experiencia. Es por la gracia de Dios sobre nuestra vida. Es por su favor que estamos aquí. Y hasta aquí el Señor nos ha permitido llegar. A veces tenemos un corazón altanero, ¿verdad? Y en todos nuestros logros no le damos la gloria a Dios. Nos jactamos, nos gusta que nos alaben, pero no queremos reconocer la gracia de Dios obrando en nuestra vida. Muchos, lamentablemente, nos comportamos como Herodes. Daniel capítulo 4, verso 29. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder, para mi gloria, para mi majestad? Por esa jactancia perdemos las bendiciones que el Señor nos ha dado por nuestra soberbia, por no reconocer al Señor en nuestros éxitos. Daniel capítulo 4, verso 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo y le dijo: así se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. De entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación. Y me gusta la última parte del versículo 32. Hasta que no reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien Él quiere. Gobernantes, políticos, subrayar este versículo, apuntaros bien esto. El reino que tú tienes, el gobierno que tú tienes, no es porque lo hayas conseguido tú. Es porque el Señor se lo da a quien Él quiere. Y a veces tenemos un gobierno conforme a nuestro corazón. Eso es lo que pasó con Saúl. Era un rey conforme al corazón del pueblo, y el Señor se lo dio. Pero no era un rey conforme a su corazón. Dios dijo que David tenía un corazón conforme al suyo. Ahí está la diferencia. Cada uno de nosotros debería de reconocer cómo lo hizo el apóstol Pablo, que todo se lo debemos al Señor, que su gracia inmerecida está sobre nuestra vida. Primera de Corintios capítulo 15, verso 10. Por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Todo lo que somos, todo lo que tenemos, hasta dónde hemos podido llegar, es por la gracia, es por el favor de Dios sobre nuestra vida. Y esto no se nos puede olvidar nunca. Todo lo que somos es gracias a Él. Él nos ha rescatado. Cuando estábamos perdidos, cuando nadie daba un duro por nosotros, su mano se extendió y nos sacó de ese pozo cenagoso. Fue Dios. No fue nuestro intelecto, no fue nuestras fuerzas, fue Él. Por eso, sírvele, agradécele. Es tiempo de volverte a Dios.